Entonces pasamos a a la doctora Ana Elisa que se esquivó, que ella es dermatóloga pediatra de Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre, de la Universidad Federal de Ciencias de sede de Porto Alegre. Ella sabemos que es especialista en dermatología de la Sociedad Brasileña de Dermatología y Pediatría del Consejo Federal de Medicina y profesora adjunta de dermatología en la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. Es un montón de cosas, pero últimamente se ha encargado de investigar todas las bases moleculares y genéticas en Brasil. Ha publicado muchos artículos, uno hace muy poquito, y bueno, queremos escucharla a ella, a ver cómo es su experiencia, cómo se está manejando en su país. Muchas gracias. Creo que tenés que dejar de compartir vos pantalla, Ignacia, para que pueda compartir Ana. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Graciela. Es un honor estar aquí y compartir algunos datos. A ver si puedo compartir. Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre epidermólise sampoiária hereditaria en Brasil. Y bueno, es una enfermedad rara y en Brasil, desgraciadamente, no tenemos datos epidemiológicos. Sabemos que hay cerca de 900 pacientes registrados en Debra, Brasil, a la fecha. Debra nos ha apoyado mucho en los trabajos y creo que en otros grupos, para otros grupos de investigación en Brasil, Debra también ha sido muy importante. Bueno, voy a hablar de este paper que publicamos año pasado. Fue el primer estudio genético realizado con pacientes de diferentes estados de Brasil, pues antes así había publicaciones, pero de estados específicos, por ejemplo, de Rio de Janeiro, São Paulo, y este estudio tratamos de hacer un estudio más amplio. Entonces, aquí tuvimos 87 casos, la mayoría de los pacientes eran del sur de Brasil. Yo estoy aquí en Porto Alegre, ¿no? Y el estudio empezó aquí con mis pacientes y después se lo ampliamos así para otros estados. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos por medio de saliva, la mayoría de los pacientes, creo que 90% más o menos, y unos pocos también de la sangre. Hicimos la extracción de DNA a través del kit de Invitrogen. El método fue la secuenciación de nueva generación, utilizando tecnología Ion Torrent, esos equipos, que aquí están. Y bueno, montamos un panel de 11 genes, con 4 genes para el tipo simple, 5 para el tipo de unión, el colágeno 7 para el tipo distrófico, el fermitiuno para el Kindler. Y bueno, los pacientes no pagaron para hacer el estudio, ¿no? Pero hicimos una estimativa de costo y para cada paciente con este panel de 11 genes, el precio salía como $150, que nos pareció muy bien, así muy económico y viable para ampliarlo así a más pacientes en el futuro. Bueno, hicimos el análisis en sílico. Ese análisis fue en base de datos de la literatura. Si utilizamos también herramientas de bioinformática para clasificar las variantes según los guidelines del American College of Medical Genetics, así como está aquí, ¿no? Y todos aquí ya saben bien. Y este panel de 11 genes tuvo una eficacia muy buena de diagnóstico de 94.3%, y cuando comparamos con otros trabajos de la literatura que utilizaban paneles de 21 hasta 49 genes, hubo una eficacia muy similar. Entonces, de estos pacientes, solamente 5, que fueron 4 simples y 1 de unión, no se pudo encontrar con este panel las variantes patogénicas, o sea, las mutaciones. De los 87 pacientes, entonces, en 82 sí pudimos encontrar la variante patogénica, y de estas 72 variantes fueron diferentes en 8 genes, y muy interesante que 32 entonces eran nuevas variantes. Hablando un poquito del tipo simple,
Tuvimos 25 variantes patogénicas diferentes y 7 variantes nuevas. 32 variantes patogénicas estaban ubicadas en el residuo 125 de la queratina 14. Entonces, estos alelos fueron muy importantes aquí en este trabajo en Brasil. La forma de unión, tuvimos 5 variantes patogénicas y 4 de ellas no habían sido descritas. Bueno, seguindo entonces con la forma ampollosa distrófica, 4 variantes patogénicas fueron responsables por 34.9, o sea, 35% de todos los alelos del colágeno 7. Y aquí tenemos entonces las variantes más recurrentes. Muy interesante porque hasta la fecha que hicimos la publicación, estas variantes no eran consideradas recurrentes, ¿no? Y ahora sí son. Aquí se ve en Brasil cómo están distribuidas estas variantes. Entonces, aquí, por ejemplo, empezar con la pelota verde, que fue la más recurrente, la más frecuente, se ve en todos los estados prácticamente. Y bueno, en la literatura había un caso publicado en Reino Unido, un caso en Alemania, un caso en España y un caso en Japón. Ya la estrellita aquí naranja, que se veía también bastante en casi todos los estados. Habían 2 familias publicadas, publicaciones de 2 familias en Portugal, vindas de Portugal. Y bueno, Brasil tuvo una colonización, sobre todo de origen portuguesa. Otro hallazgo aquí interesante fue que el triángulo azul, que se ve aquí solamente en el sur de Brasil, había un caso descrito en España de esta variante. Y en el sur de Brasil sabemos que además de la colonización portuguesa, tuvimos también una colonización española. Entonces, muy interesante eso porque hay correlación. Y bueno, este cuadrado rojo aquí, pues la variante fue nueva, solamente aquí en Brasil descrita, hasta la fecha. Interesante ese otro hallazgo aquí, que las formas de epidermólisis ampullar distrófica localizada, desde el punto de vista clínico, no se pudo hacer la diferenciación de la forma dominante de la forma recesiva. Aquí arriba tenemos una forma dominante y abajo la recesiva. Entonces, aquí solamente con el estudio molecular que pudimos diferenciar y pudimos hacer entonces el asesoramiento genético para las familias. Este es otro caso interesante, que es un chico que lo veíamos desde muy chiquito, aquí tenía 23 años, pero lo veíamos desde chiquito en el hospital. Tenía ampollas en fosa, en la piel, tenía estrías albopopuloides. La microscopía electrónica enseñó a ser una distrófica, una forma distrófica, y por la presentación clínica creíamos que era una forma dominante generalizada. Sin embargo, después con el estudio molecular se vio que era una forma, na verdade, recesiva, né? Y probablemente intermediaria, entonces generalizada, como está ahora en la clasificación actual. Entonces, en este estudio que hicimos, el resultado genético del estudio genético fue esencial para clasificar el subtipo en 32 de los 82 pacientes. Un otro trabajo que hicimos fue de la epidermólisis ampollar asociada a la ausencia congénita de piel. Este fue publicado este año. Utilizando el mismo panel de 11 genes, analizamos 23 pacientes. 21 de ellos tenían la forma distrófica, la mayoría, y solamente 2 la forma simple. Y bueno, sabemos que el trauma en el útero podría justificar esta ausencia congénita de piel en algunos casos, pero no justifica la recurrencia que hay dentro de las familias, ¿no? Entonces, hicimos, en este estudio aquí que publicamos, tuvimos 6 pacientes en 3 familias. En la literatura, haciendo una revisión, tuvimos 35 pacientes en 7 familias. Entonces, habla aquí de un componente genético para la condición muy fuerte. Además, esta ausencia de piel, cuando se presenta en las formas distróficas, se sabe que hay variantes que son más recurrentes y también eso apunta para esta influencia genética.
En este estudio, 11 de 21 pacientes com a forma distrófica apresentavam variantes missense. E é interessante que, então, 9 destas 11 apresentavam menos uma variante cercana da interrupção do domínio da tríplice hélice do colágeno 7. E isso já havia sido mencionado na literatura, que poderia ser uma justificativa para a ausência congênita de piel, porque a proteína que se forma do colágeno 7 mais termosensível, né, menos estável, e aí isso poderia originar esta ausência de piel. Bueno, tuvimos também um trabalho que eu não puse aqui, não lo incluí por uma questão de tempo, que foi com uma parte de microbiologia, e aí estudamos cerca de 89 pacientes, e não lo publicamos aún, pero me parece bem fazer o comentário, né, que 50% de las muestras de este estudio é um trabalho que hicimos assim, dirigido ao Staphylococcus, né, ao perfil da cepa de Staphylococcus. Então, 50% de las muestras tinham Staphylococcus aureus. E destas, 25% eram Staphylococcus methicillina resistente. Então, neste estudo, em princípio, mostra que o problema da resistência do estafilococo pode ser muito mais grave no Brasil do que se pensava. Essa é minha equipe de trabalho, que aqui apresento, Luísa e Lavínia, que foram fundamentais aí para este trabalho de investigação. Aqui estão as outras chicas. E, bueno, como já mencionei, Deva Brasil, que foi muito importante aqui para nos ajudar a localizar os pacientes e poder, então, de fato, fazer o estudo. Muitas graças, e aí estou às ordens, se necessitam algo ou têm alguma dúvida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Realmente muy interesante todo lo que planteaste, especialmente en las últimas diapositivas.